Hola, bienvenidos. Bueno, un placer que puedan participar de esta experiencia de YPF. Mi nombre es Germán Latorre. Yo pertenezco al soporte técnico de YPF Lubricantes y Combustibles. Dirijo el equipo de soporte a clientes, intentando ayudar y tratar de transmitir hacia nuestros principales clientes las ventajas de nuestros productos y las mejores prácticas para que la eficiencia de todas las actividades, en este caso agrícola, sean las mejores. Así que, bueno, la idea de esta charla es comenzar considerando algunos puntos de interés, los cuales vamos a compartir hoy en la charla. En primer lugar, vamos a describir un poco la temática de la charla, en la cual vamos a tocar tres grandes puntos y tratar de transmitirle un poco nuestra visión y nuestra idea con respecto a estas temáticas, ¿sí? Primero vamos a tratar el entorno operativo. El entorno operativo pensando en las condiciones agrícolas, pensando en las condiciones del campo y las condiciones del entorno en el cual día a día se encuentran las maquinarias agrícolas trabajando y compartiendo ese lugar, ¿sí? Y vamos a hablar específicamente de la contaminación que es un gran enemigo en las actividades agrícolas, como todos sabrán, y vamos a detallar un poco la problemática de ese tema. Luego vamos a pasar a contarles y tratar de transmitirles cómo desde el soporte técnico de YPF podemos y queremos ayudarlos a través de transmitirles buenas prácticas, recomendaciones, mostrarles un poco la capacidad que tenemos de tratar de colaborar con el éxito de cada uno de ustedes y de sus actividades. Y también haciendo mención un poco a la infraestructura con la cual tenemos disponible en ese sentido. Y por último, vamos a hablar de los fluidos, ¿sí? Los fluidos y su influencia en también la eficiencia y el éxito de acuerdo a las necesidades de las tareas agrícolas. Los fluidos, en este caso vamos a tocar los lubricantes y los combustibles y desarrollar un poco la temática de este punto. Bueno, avanzamos, si les parece, y pasamos al entorno operativo, ¿sí? Y vamos a hablar de la contaminación. La contaminación, ¿sí? Adelante, por favor. La contaminación es una situación muy importante y de tener mucho foco y de tener mucho cuidado en las actividades agrícolas. Como ustedes sabrán, en el entorno operativo del campo hay mucho polvo ambiente, ¿no? Hay mucho polvo en suspensión que transita con el aire, ¿sí? Y ustedes saben que para quemar 1 litro de gasoil necesitamos hasta 20.000 litros de aire. Esa es la proporción de una combustión normal. O sea, quemamos 1 litro de gasoil con 20.000 litros de aire. Es decir, que si nosotros tomamos como referencia un trabajo agrícola, ¿sí? O un tractor trabajando por 16 horas a una potencia alta, intermedia, del 86%, estándar, podemos asumir que estaríamos consumiendo alrededor de 285 litros de gasoil en esa actividad, ¿sí? Para consumir esos 285 litros de gasoil vamos a necesitar ni más ni menos que 5.700.000 metros cúbicos o litros de aire, ¿sí? Esto implica que el aire que ingresa a ese motor que consume ese gasoil va a ser factor importante de contaminación para con el motor, ¿sí? Si pensamos que tenemos un aire bastante limpio, en un entorno relativamente limpio, en donde hay solamente 0,1 gramo de polvo por metro cúbico de aire, o sea, 1 metro por 1 metro por 1 metro de altura, un cubo, en un cubo de aire de esas dimensiones, tenemos 0,1 gramo de polvo, o sea, estamos hablando de un aire bastante limpio. Al final de ese día de trabajo vamos a encontrar
o deberíamos encontrar en el filtro de aire 570 gramos de polvo, ¿sí? La pregunta es, ¿se encuentran medio kilo de polvo en un filtro? Bueno, la respuesta es seguramente que no. Los filtros tienen eficiencia y retienen algún polvo, pero gran parte de ese polvo va a parar al motor, ¿sí? Contaminándose y causando problemas, ¿sí? A ver, si hablamos de contaminación, podemos pensar en evaluar qué le sucede a los componentes, ¿sí? Los componentes con una contaminación de polvo van a sufrir daños, o sea, su vida útil, los componentes del motor, se va a ver disminuida. Van a sufrir desgaste, ¿sí? Ahí vemos un ejemplo, por ejemplo, en el caso de abrasión o desgaste en una bomba de engranajes, ¿sí? O sea, que estamos acortando la vida útil de ese componente. Ahí vemos otro ejemplo de una inyección de combustible inadecuada, producto de desgaste en el sistema de inyección. Eso va a provocar daños posteriores en una combustión mala y de mala calidad sobre el equipo y sobre el motor. También podemos citar como ejemplo desgaste en zonas de cojinete, provocadas también por la contaminación del polvo atmosférico. Y por último, como ejemplo, también podemos tener y vemos habitualmente desgastes en zonas de pistón, ¿sí? Toda esta problemática trae aparejado una pérdida de eficiencia en la performance de ese equipo. Y eso es algo que termina, digamos, en una pérdida de eficiencia en el trabajo integral, ¿sí? Bueno, para describir rápidamente la contaminación y cómo afecta sobre los componentes metálicos, hay distintos tipos de contaminación. Específicamente hablamos del polvo, porque el polvo es una de las condiciones agrícolas principales, pero tenemos, digamos, tipos físicos de contaminación, o sea, partículas que contaminan a los fluidos, lubricantes y combustibles, y tenemos componentes químicos, como por ejemplo el calor y el agua o el aire, que también es poder de contaminación y en definitiva terminan afectando la performance de los fluidos y de los equipos, ¿sí? Solamente para tener una visión y sin entrar en mucho dato técnico, hay una manera de medir la contaminación en los fluidos. Cuando hablo de fluidos, hablo de combustibles y lubricantes, ¿sí? Y esa manera es un método bastante sencillo en donde se filtra el combustible y o el lubricante, o sea, se hace pasar por un filtro con un poro muy pequeño, y luego se hace una observación de ese filtro para ver qué es lo que retuvo. Y lo que ustedes ven en los slides, en la parte de abajo de los slides, son las fotos de esos filtros, ¿sí? Y en función de la cantidad de partículas que quedaron en el filtro, o sea, que convivían con el fluido, se puede evaluar cuán sucio, cuán limpio está el fluido, ¿sí? Y hay estándares internacionales, ¿sí? Y ese estándar internacional se mide con un código que se llama código ISO de limpieza, que es lo que ustedes ven sobre las fotos, ¿sí? En donde se puede ver números, ¿sí? Olvidémonos de los números y pensemos en las imágenes, ¿sí? Considerar que un producto es limpio es considerar que el gasoil, ¿sí?, tiene que cumplir con un estándar de limpieza como el que ven en la tercera foto a la izquierda de 18, 16, 13. Es decir, visualmente se puede observar que tiene que estar muy limpio. Ese estándar de limpieza de gasoil es un estándar del mundo, ¿sí?, y que los fabricantes de los motores los están cada vez exigiendo más para cuidar las piezas y la durabilidad de los sistemas, ¿sí? Si seguimos avanzando, ¿sí?, podemos ver algunos ejemplos de cómo podemos ayudar a que la contaminación sea minimizada o sea tratada de una buena manera, ¿sí? Y la idea es que podamos
entre todos, empezar a trabajar desde el punto de vista de ejecutar buenas prácticas para mejorar esa condición de limpieza de los fluidos y, en definitiva, llegar a tener una buena performance y aprovechar toda la capacidad que tiene el fluido sobre la maquinaria, ¿sí? Y algunos ejemplos no recomendados, como lo que pueden ver ahí, arriba a la izquierda, es un almacenamiento de combustible en donde claramente hay, digamos, hay posibilidades de contaminación, las mangueras están a la intemperie sin ninguna protección, hay envases abiertos que se usan para el trasvase, aparentemente no se observa algún respiradero eficiente para el intercambio de aire con el sistema de estanque de combustible, con lo cual es una mala práctica. En la foto del medio vemos un combustible que está con agua, digamos, emulsionada y agua separada, o sea, ha sido contaminado con agua y está en una condición inadecuada para su uso. Y en la foto de la derecha vemos tambores, en este caso de lubricantes, con agua en la parte superior, que puede ingresar a su interior, con tierra y condiciones no adecuadas. Lo correcto es prestar mucha atención a estas circunstancias y a las prácticas asociadas y tener instalaciones adecuadas, como la que se observa abajo, en donde del camión de reparto o el camión de almacenamiento de combustible, en donde se observa un respiradero en la parte superior con una filtración, justamente por lo que mencionamos, para que el aire no ingrese con ese polvo atmosférico, y condiciones de guarda de producto que permitan, digamos, su buen uso, ¿no? Ahí se observa una botella de fluido con una condición de aspecto adecuado, y almacenamiento de lubricantes con su respiradero, bueno, en condiciones, digamos, adecuadas, ¿sí? No todo es infraestructura, muchas cosas son buenas prácticas, como dice este slide, que tenemos que ir tratando de incorporar, ¿sí? Bueno, con el primer bloque, la idea era de transmitirle un poco y brevemente, acotadamente, cuál es la problemática que vemos, una de las problemáticas que vemos en cuanto a un uso eficiente de los fluidos en las tareas agrícolas y que se ve habitualmente y que pueden causar una inadecuada performance de los productos y, en definitiva, que no tengamos la respuesta que querramos tener. Este segundo bloque vamos a hablar y les voy a comentar un poco de cómo, o sea, cuál es nuestro servicio y qué es lo que queremos ofrecerles desde el punto de vista de soporte a nuestros clientes. O sea, nuestra idea y nuestra razón de ser o nuestra misión es queremos que a los clientes les vaya bien y que tengan una buena respuesta y un eficiente proceso de gestión de sus activos y de su trabajo, ¿sí? Entonces, ponemos a disposición asesoramiento experto personalizado. Ese asesoramiento experto personalizado va a tratar de ayudarlos a elegir el mejor producto, el mejor uso, discriminar entre distintas maquinarias qué producto es el más óptimo para su uso, armar un plan de mejora, ¿sí? Y ese asesoramiento se da con personas calificadas que conocen técnicamente del proceso y de la situación agrícola y de las necesidades para ayudarlos, ¿sí? Esas personas están soportadas con, en este caso, infraestructura para realizar análisis de laboratorio, que para que se dé una idea, el análisis de laboratorio nos va a dar información para poder actuar sobre todo lo que hablamos anteriormente, ¿no? Si el producto está en buenas condiciones, si está contaminado, si puede seguir funcionando. No solamente sobre el producto, en este caso, como menciona ahí, el lubricante, sino también sobre la máquina, saber si la máquina se está desgastando mucho, hay un desgaste prematuro, o hay algún indicio de algún desgaste que pueda provocar alguna rotura y que podamos intervenir antes de una falla
catastrófica, o sea, que se rompa el equipo, y en ese sentido, digamos, los análisis de laboratorio in situ, o sea, en el lugar, es un servicio del cual disponemos. O sea, el experto con los análisis, y seguimos en el punto 3, en donde tenemos un canal de consultas técnicas abierto para interactuar con la problemática, ¿sí? Que permite, digamos, tratar de asesorarlos en el día a día ante cualquier problema de urgencia, ¿sí? Y a veces no es necesario hacer una visita con un asesoramiento personalizado in situ, y es necesario, y la necesidad pasa por resolver alguna consulta rápida y con agilidad, ¿sí? Y la razón de ser, que es el punto 4 de nuestro servicio, es ayudarlos a mejorar la eficiencia, incorporar buenas prácticas y las tendencias mundiales para justamente lograr sustentabilidad en la actividad, ¿sí? En ese sentido, todo este servicio, y pasamos al siguiente slide, podemos ofrecerlo a través de nuestra cobertura, ¿sí? Nosotros disponemos para este servicio de los llamados móviles técnicos o laboratorios móviles integrales, ¿sí? Que son laboratorios móviles conducidos por el recurso humano experto, ¿sí? El asesor técnico, y que están focalizados en distintos lugares estratégicos del país, como se puede ver en la imagen de la derecha, y esos móviles conviven con la problemática de cada uno de los lugares y dan soporte en el lugar a las necesidades, y bueno, se pueden contactar para que podamos, la idea es que podamos ayudarlos a resolver la problemática y armar planes de mejora y ver cómo podemos mejorar la gestión, ¿sí? De este proceso. Como unos datos de color del año pasado, perdón, volvemos atrás, si puede ser un poquitito. Del año pasado hemos recorrido más de 500.000 kilómetros con los móviles técnicos, hemos hecho 2.000 visitas a clientes, y con lo que le decía, análisis de fluidos, de combustible, más de 5.000 análisis y más de 30.000 en análisis de lubricantes, ¿sí? Bueno, como cierre de este bloque, ¿sí? Lo que queremos mencionar es que nosotros ofrecemos como servicio un técnico experto con un soporte, un servicio de análisis que le llamamos móvil técnico integral, ¿sí? Con el objetivo de mejorar la eficiencia de las operaciones. Algunos puntos a destacar es qué es lo que queremos: incrementar la vida útil de los componentes de las maquinarias y sus fluidos, o sea, que traduciéndolo es que el equipo dure más, los componentes del equipo duren más y el fluido dure más, para ser más eficiente y para trabajar en temas de costos, disminuir los costos de la cosecha, ¿sí? Es importante. Disminuir los tiempos de parada, o sea, que el equipo esté disponible más tiempo y no parado en el importante capital de inversión de un equipo, ¿sí? Y por último, a ejecutar la tarea de mantenimiento preventivo y predictivo con los análisis de aceite para evitar fallas catastróficas, lo que decíamos antes, ¿no? Una falla que no pueda ser predecida, o sea, que no pueda ser predecida y que deje indisponible al equipo con sus consecuencias, problemas económicos. Bueno, esa es un poco la idea y, digamos, el alcance de nuestro servicio, que intenta, digamos, ayudarlos a mejorar las actividades en el agro, ¿sí? Bueno, pasamos al bloque 3 y el bloque final, y pasamos a hablar de los fluidos y la eficiencia. A ver, para hacer un pequeño repaso, primero hablamos
del entorno, el entorno agrícola, y uno de los grandes problemas que es la contaminación y el polvo atmosférico en esa contaminación. Luego pasamos a comentarles nuestro servicio y nuestro soporte y cuál es la idea de nuestro servicio para que lo conozcan y sepan cuál es nuestra razón de ser en este soporte, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de los fluidos que utilizan las maquinarias y ver también cómo podemos ayudar a que estén cubiertos desde esa óptica, desde los fluidos, ¿sí? Y la eficiencia. Bueno, para hablar de los fluidos, primero brevemente, hablemos un poco de las tendencias, o sea, de dónde viene, o sea, qué es lo que se viene y de dónde vienen los cambios en los fluidos, ¿sí? Y la tendencia, como ustedes saben, es principalmente de emisiones y de medio ambiente, o sea, digamos, el objetivo a cumplir y lo que las naciones y las comunidades y digamos, los continentes están estableciendo es tenemos que mejorar el impacto contra nuestro medio ambiente. Y para eso tenemos que, desde el punto de vista de las actividades, mejorar o disminuir las emisiones. Y esto ha sido vertiginoso en los últimos años desde el punto de vista digamos, de las restricciones a las emisiones, y todos tenemos que ir hacia ese camino, ¿sí? Esas tendencias, digamos, también se suman a las necesidades de los usuarios, en este caso del agro, ¿sí? Las necesidades de los usuarios son tenidas en cuenta. ¿Qué sería una necesidad de un usuario, por ejemplo? Necesito mantener la máxima potencia de mi tractor durante todo el periodo de vida, producto de que necesito tener la mayor eficiencia en mi proceso de siembra o mi proceso productivo, ¿sí? Con lo cual, esa necesidad se tiene en cuenta también, y entre otras, y a eso le acompañan las nuevas tecnologías, ¿sí? Las nuevas tecnologías deben tratar de suplir o deben suplir las necesidades de los usuarios para que los usuarios puedan producir, ¿sí? Y los fluidos, ¿sí? En este caso los combustibles, deben acoplarse a esas necesidades para que esas nuevas tecnologías funcionen correctamente y cumplan las necesidades de los usuarios, ¿sí? En definitiva, se busca, digamos, desde el punto de vista de las tendencias, es tener procesos más duraderos, o sea, con mayor durabilidad en equipos y en fluidos, en todo, que dure mucho, ¿sí? Que lo que hice, lo que invertí, tenga retorno, ¿sí? Y en el tiempo, o sea, que tenga gran durabilidad. Hay un driver de economía de combustible, ¿sí? En donde también es ser más eficiente. Esa tendencia es una de las necesidades de los usuarios, pero también es una necesidad del medio ambiente, ¿no? Indirectamente para lograr las menores emisiones, ¿sí? Y todo esto, o sea, que dure más y que se acople a las nuevas tecnologías con protección, ¿sí? Con protección sobre los componentes, ¿sí? Bueno, esas tendencias, pasamos al lado derecho del slide, esas tendencias se suplen con performance de los combustibles, ¿sí? Los combustibles, considerando que las necesidades de los usuarios en el agro están establecidas por necesidades de alto torque con cargas variables, o sea, tener altas cargas permanentemente en las unidades, ¿sí? Definen en el combustible algunas particularidades que se pueden resaltar más para las necesidades del agro, ¿sí? Y esas particularidades están descritas ahí a la derecha. La mayor capacidad de limpieza es una de las principales, y ya vamos a ver más adelante de qué se trata, la vamos digamos, a mostrar.
y detallar. También el mayor número de cetano en el combustible es otra de las necesidades, ¿sí? También podemos hablar de, en menor medida, de menor contaminación ácida, pero sigue siendo una necesidad, menores emisiones directas e indirectas, y un diseño acorde, en el caso de las últimas nuevas tecnologías, para los sistemas de post-tratamiento, que son sistemas que tienden a minimizar las emisiones, ¿sí? Continuamos. Bien. Hablamos de limpieza, ¿sí? Y para hablar de limpieza, vamos a detenernos un segundito en evaluar las condiciones de los motores en la actualidad, ¿sí? Y ahí, sobre el lado derecho de la presentación, podemos ver la imagen de un inyector, ¿sí? Y para mostrarles datos de color de ese inyector, mencionamos que en las nuevas tecnologías de inyección de combustible, es un inyector de combustible, ¿sí? En las nuevas tecnologías de inyección de combustible, los espacios o tolerancias, o como algunos le llaman huelgos, entre las partes, son mucho, mucho más chicos que un cabello humano. O sea, el combustible transita por lugares que son más chicos, digamos, que un cabello humano, ¿sí? Además, el combustible, en este caso en el inyector, digamos, está sometido a presiones altísimas, 2.200 bar, ¿sí? O sea, 2.200 kilos por centímetro cuadrado. Para traducirlo en un dato de colores, equivale al peso de un automóvil, ¿sí? O la fuerza equivale al peso de un automóvil sobre una uña, ¿sí? A esa presión está sometida el combustible, en esos espacios muy pequeños, ¿sí? Tienen mucha variabilidad de volumen de inyección y a su vez van a altísima velocidad por esos orificios, 2.000 kilómetros por hora para tener una referencia, ¿sí? Y los tiempos de inyección son cortísimos, ¿no? 1 a 2 milisegundos, ¿no? Mucho más rápido que un parpadeo. Esa necesidad de un fluido que esté sometido a ese sistema de inyección implica hacer mucho hincapié y ponerle mucho cuidado a la limpieza de ese sistema. Se imaginen un sistema de inyección, un inyector, en este caso, con esas presiones y con esos volúmenes circulando, ¿no? La suciedad va a provocar que el funcionamiento sea el inadecuado y que la performance en definitiva de la combustión y del equipo no sea la adecuada, ¿sí? Entonces, acá es importante resaltar que debemos que ayudar a mantener limpio, en este caso, para los combustibles, todo el sistema de inyección, ¿sí? Y todo el sistema integral de combustible, ¿sí? Hay formas de medir esa limpieza, ¿sí? Y esa limpieza se mide midiendo cuán limpio está un inyector, teniendo en consideración en el tiempo, ¿sí?, cómo pierde potencia ese motor, ¿no? O sea, si nosotros tenemos un combustible de primera línea, ¿sí?, el mantenimiento de la limpieza sobre el inyector, ¿sí?, permite que no perdamos potencia. Y cuestión importante para lograr la performance y el objetivo en las actividades agrarias, ¿no? Tener la mayor potencia disponible siempre. No sé si logran ver en el gráfico, pero en este ensayo en particular se observa que el motor va perdiendo potencia en el caso del uso de un combustible inadecuado, ¿sí? Y a su vez, es importante saber que no solamente los combustibles de primera línea, como en nuestro caso el Infinia Diesel, mantienen limpio el motor permanentemente, sino que tienen la capacidad de, en el caso de que yo haya usado un combustible inadecuado en estos nuevos, en los sistemas de inyección,
pueda recuperar, removiendo, o lo que le llamamos clean up, removiendo la suciedad presente en el inyector, ¿sí? O sea, una respuesta de mantener limpio y una respuesta de remover y mantener en condición de diseño esa pieza. Mantenerla en condición de diseño implica performance, ¿sí? Si continuamos, podemos ver el segundo punto, ¿sí? Que es digamos, una medida de la calidad de la combustión, ¿sí? El número de cetano. Y acá lo importante es tener altísimos números de cetano. Fundamentalmente, el número de cetano ayuda, ¿sí? Y en condiciones agrarias, a mejorar la respuesta al encendido, ¿sí? Al arranque, ¿no? El arranque en frío, porque el mayor número de cetano implica tener menores tiempos de ignición de combustión, ¿sí? Y lo cual permite no generar picos en la combustión indeseados, o sea, combustión descontrolada, ¿sí? Que genera picos que terminan generando golpeteo y ruido y riesgo de rotura, el famoso ruido diésel, ¿sí? En el motor, ¿sí? Entonces, el arranque en frío, para minimizar el desgaste, una combustión más controlada, ¿sí? Y con presiones adecuadas al diseño del motor, que terminan también en la menor generación de humos negros, en definitiva contaminante, y también con una contaminación indirecta que luego vamos a ver con el lubricante, ¿sí? Lo que les comentaba lo podemos ver en el siguiente slide, en donde podemos ver la evolución de una curva de inyección, ¿sí? En donde al disminuir, digamos, el tiempo de ignición, ¿sí? Logramos que la curva sea pareja y homogénea, sea suave, sin ningún pico indeseable de presión. Lo que estamos viendo ahí en la curva es la presión media efectiva en la cámara de combustión, ¿sí? Y con lo cual estamos protegiendo también contra la rotura. En definitiva, el alto número de cetano permite reducir el ruido diésel, mejorar el arranque en frío, con menor desgaste, cuando todas las mañanas arrancamos las unidades, ¿sí? Y reducir las emisiones y el humo en la combustión. Bueno, vamos a ver un video con la idea de que gráficamente puedan ver la influencia del alto número de cetano en la combustión, ¿sí? Adelante. Los motores diésel actuales entregan mayor potencia y un andar placentero, con menor consumo. Soportan mayores presiones e incorporan sofisticadas tecnologías para minimizar las emisiones. La combustión debe ser muy controlada y precisa para no dañar el motor. Es por eso que desarrollamos Infinia Diesel, el nuevo combustible inteligente de YPF preparado para las tecnologías más modernas y exigentes de motores diésel, que garantiza un alto nivel de cetano, mayor nivel de limpieza de inyectores y la exclusiva tecnología de desactivación metálica. En los motores diésel, la alta presión y la temperatura del aire se combinan con el gasoil para generar la combustión en el menor tiempo posible. El tiempo que transcurre entre la inyección y el comienzo de la combustión está definido por el número de cetano del combustible. Con un elevado número de cetano, mejor es la calidad de combustión. La nueva tecnología de Infinia Diesel posee un alto número de cetano, que asegura una combustión controlada, suave y más efectiva en el ciclo de funcionamiento del motor. La inteligencia de Infinia Diesel controla y aprovecha eficazmente la energía contenida, proporcionando mayor potencia, mejor y más fácil arranque en frío, menor generación de humos, un funcionamiento más suave del motor y menos emisiones. Infinia Diesel,
la evolución del combustible. Bueno, y seguimos con los lubricantes. Ya vimos el combustible y ahora pasamos a analizar el otro fluido que es el lubricante. Las tendencias, los que definen las necesidades generales y globales son las mismas, ¿sí? Y en el caso de las tareas agrícolas, las necesidades como bien está marcado ahí, las necesidades de los usuarios, permiten identificar propiedades en los lubricantes, qué es lo que le pedimos, a dónde tenemos que poner foco, que son las que podemos ver ahí a la derecha del slide. ¿Sí? Vamos a charlar de algunas de ellas y de su cumplimiento y la performance sobre esas necesidades. Vamos a hablar del manejo del hollín. El hollín son los productos de combustión incompleta, ¿sí? que surgen digamos, por más que la combustión sea lo más eficiente que se pueda, siempre vamos a tener restos de material de combustión incompleta, ¿sí? Y son los que tornan, en definitiva, negro al lubricante, en el caso de un motor diésel, ¿sí? Y bueno, tenemos que, a ese hollín es un problema que aparezca y tenemos que manejarlo. Entonces vamos a hablar un poquitito de eso. Después vamos a hablar de la necesidad, y esto va de cara a tenemos queremos que el lubricante dure mucho tiempo, que tenga una vida extendida, que soporte esas exigencias de altas cargas, altos torques, con cargas, pero altos torques con cargas variables que se dan en el agro, y que la soporte y que dure mucho tiempo, ¿sí? Entonces, y vamos a hablar también de la capacidad antidesgaste, que habla un poco también de la protección en esta condición de trabajo forzoso, ¿sí? que tienen los equipos. También se le pide al lubricante un manejo de la contaminación ácida, depende del tipo de combustible que estén usando, esa necesidad es mayor o menor, producto del azufre del combustible, ¿sí? Y también se le pide capacidad de detergente, ¿sí? O capacidad de limpieza. Pero el foco, digamos, en el agro está basado en el manejo del hollín, la vida extendida, o sea, la durabilidad, el poder antioxidante, que no se degrade, que no se oxide el lubricante y que dure mucho, y la capacidad antidesgaste. Avanzamos entonces para ver el manejo del hollín. En este punto, ¿sí? Cabe destacar que lo importante, ¿sí? es poder vivir o convivir con el hollín, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no sabemos convivir con esas partículas que aparecen adentro del motor, en definitiva vamos a tener desgaste y en definitiva no vamos a cumplir una de las premisas, ¿sí? Y para convivir, piensen que en los motores con lo que le llaman EGR o la recirculación de gases de escape, el contenido del hollín, que normalmente se iría a la atmósfera y lo veríamos como un humo negro en el caño de escape, o parte de ese contenido vuelve nuevamente a la cámara de combustión para volver al proceso, con lo cual estamos metiéndole mucho contenido de hollín al motor y el lubricante tiene que poder soportarlo y manejarlo. ¿Por qué aparece el EGR? Bueno, el EGR es una de las tecnologías para disminuir las emisiones, ¿sí? Este es un claro ejemplo en donde, como para cumplimentar la necesidad de disminuir las emisiones, tenemos que tener tecnologías de motor con un sistema EGR y tecnología lubricante para soportar ese EGR en donde están permanentemente volviendo lo que sale por el escape hacia la cámara de combustión, ¿sí? ¿Y cómo hacemos
para atacar y trabajar en esto, y hay una palabra ahí que suena un poco rara, pero es la dispersancia. La dispersancia es ni más ni menos mantener en dispersión, o sea, mantener flotando el hollín, ¿sí? Entre otras cosas. ¿Para qué lo queremos mantener flotando? Y lo queremos mantener flotando de una manera para poder llevarlo con ese lubricante flotando y depositarlo en el filtro. Pero no solamente lo queremos mantener flotando en el lubricante, o sea que el lubricante se lo lleve y lo maneje, manejo del hollín, de ahí viene la palabra, ¿sí? Sino que queremos que no se aglomere entre sí, o sea, esas pequeñas partículas de hollín se van juntando por naturaleza y se van formando partículas más grandes de hollín, que son las más peligrosas, porque como hablábamos de las tendencias de motores y que los huelgos son cada vez, o los espacios son cada vez más chicos, esas partículas, si se tornan grandes, ¿qué me van a provocar? Me van a provocar desgaste en esos pasajes, digamos, que son muy chiquititos, ¿sí? Entonces, la capacidad de manejar el hollín es mantenerlo en dispersión sin la posibilidad de que se junten esas partículas, ¿sí? Imagínense que tenemos un lubricante en donde le vamos tirando tierra, como si fuera hollín. Entonces, cuando le vamos tirando tierra, ese lubricante se va espesando, o sea, va aumentando su viscosidad, ¿sí? Y a mí me gustaría tener un lubricante que lo estoy contaminando y que aumente lo menos posible la viscosidad, ¿sí? Porque si aumenta su viscosidad, empieza a no cumplir su función, no está logrando mantener separadas las partículas de hollín, se están aglomerando, estoy logrando tener desgaste, y al tener un lubricante viscoso adentro del sistema, usted sabe que una de las funciones del lubricante es llevarme el calor, o sea, enfriar todas las partes por donde transita. Con lo cual, un lubricante viscoso estaría haciendo ¿qué? Llevándose menos calor, ¿sí? O sea, un lubricante más viscoso, estaría llevándose menos calor porque le costaría tener un flujo adecuado para moverse y sacar ese calor, ¿sí? En definitiva, también estaría llevando a un trabajo de las partes más calientes, ¿sí? Que es perjudicial. En definitiva, para entenderlo, se puede medir la capacidad de manejo del hollín de los lubricantes, es más, se mide, y hay métodos de laboratorio, de ensayos de bancos, son ensayos de motor en un banco, en donde permiten medir esa capacidad de manejar el hollín. Acá vemos, en el gráfico, vemos un ensayo de banco definido estándar para medir la calidad de los lubricantes. En este caso es para medir la calidad, si alguno conoce, API 4 Plus, en donde este ensayo, que no está para el API 6 y 4, ¿sí? Permite medir la respuesta del lubricante al manejo del hollín. Y fíjense cómo lo mide. O sea, lo que queremos es que cuando pasan las horas y este motor que tiene EGR, o sea que le está contaminando con hollín permanentemente, la viscosidad no se me dispare, porque si se me dispara es que no lo logré manejar al hollín, ¿sí? Y tengo los problemas de desgaste, ¿sí? Entonces acá vemos la respuesta de nuestro lubricante de Carter XB300 a esa necesidad de manejo de hollín de acuerdo a la categoría API 6 y 4. Cuando no manejamos el hollín, además del desgaste, ¿en dónde lo podemos ver? Lo podemos ver en la tapa inferior del cárter, ¿sí? Porque el manejo del hollín es mantener esos, como decíamos, mantener esos compuestos en suspensión para llevarlos al filtro. Si no lo hacemos, ¿qué pasa con esos compuestos? Se depositan en todos lados. Y uno de los lugares donde se depositan es en el cárter, ¿sí? Entonces ahí podemos ver una foto, un lubricante que tiene control
de hollín y un lubricante que no tiene una capacidad muy buena de control de hollín, ¿sí? Bueno, para cerrar el tema del hollín, ¿sí? Podemos ver la incidencia sobre los filtros de aceite en el próximo slide, en donde podemos observar que cuando tenemos un lubricante que no tiene, o sea, no tiene una capacidad extra o una capacidad superior, ¿sí?, de manejo del hollín, termina aumentando la presión de aceite, ¿no? Porque se van aglomerando muchas partículas de hollín y van generando taponamiento de los filtros, y lo cual el delta de presión en los filtros aumenta y la vida útil de los filtros disminuye, perdón, la vida útil disminuye y es un síntoma de que no se está gestionando adecuadamente esa problemática. Y es un síntoma que define también la durabilidad del lubricante, ¿no? Con un periodo de cambio restringido, producto de esta falta de manejo del hollín. Bueno, pasamos al segundo punto que habíamos detallado, que es la capacidad, vamos a llamarle antioxidante, que en definitiva tiene incidencias, entre otras cosas, en la durabilidad del lubricante. La capacidad antioxidante es la capacidad que tiene un lubricante a degradarse, ¿sí? Cuando está a alta temperatura el lubricante y en presencia de oxígeno, el oxígeno va oxidándolo vertiginosamente a todos los compuestos, en este caso el lubricante, y esa oxidación genera partículas, genera compuestos que se van de degradación del oxígeno con el hidrocarburo, que se van insolubilizando, o sea, se van saliendo de la solución, ¿sí? Y esas sustancias de degradación que flotan, en definitiva, ¿a dónde terminan? Terminan en incrustándose sobre las superficies metálicas, en este caso vemos un pistón, y generando depósitos, ¿sí? Ensuciándolo con depósitos al pistón. Y esos depósitos son indeseables, ¿sí? Ahora, la incidencia de las altas temperaturas de trabajo en la condición agrícola es un punto importante para, digamos, catalizar o hacer más fuerte la degradación y la oxidación, con lo cual yo tengo que tener un lubricante que tenga una respuesta antioxidante a esas altas temperaturas. El oxígeno siempre está. Cuando elevo las temperaturas voy a tener más degradación o oxidación. Y en definitiva terminar sobre depósitos, ¿sí? Ahora, cuando aparecen los productos de degradación, producto de la oxidación, esos productos también son sustancias que están flotando, por decirlo así, en el lubricante. Y al estar flotando, incrementan su viscosidad. Entonces, una medida de la respuesta a esa capacidad antioxidante y que habla de durabilidad es el incremento también de la viscosidad en el tiempo. Y eso se mide, o sea, esta capacidad se mide también con un ensayo en un motor. ¿Sí? En este caso en un motor V6 de 3,8 litros y 3.600 RPM. Ese motor tiene la particularidad que el lubricante está por 80 horas, o sea, el ensayo se corre por 80 horas a 155 grados centígrados, o sea, se pone en condición de altísimas temperaturas para que castigarlo al lubricante y ver la respuesta. Y se ven los depósitos finales en el pistón, producto de esa degradación, ¿sí? Si hay mayor cantidad de depósitos implica que se degradó más, que aumentó la mala viscosidad, y ese es un síntoma. O sea, el ensayo, la secuencia de ensayo, tiene un máximo para el cual, para las calidades habituales de los lubricantes,
en este caso API CI4 Plus, es el límite admisible, ¿sí? O sea, para poder definir un lubricante de una calidad, tenemos ese máximo en porcentaje de incremento de la viscosidad a 40 grados centígrados. Y bueno, lo que demostramos es un lubricante. ¿Qué es un lubricante con performance extra? Es un lubricante que cuando lo sometemos a este ensayo totalmente exigente, el incremento de viscosidad está muy lejos de llegar al máximo admisible, con lo cual tiene una performance extra en cuanto a la capacidad antioxidante y a la durabilidad. Eso implica mayores periodos de cambio. Bueno, y por último, vamos a la capacidad antidesgaste, ¿sí? La capacidad antidesgaste es importante debido a que en las tareas, sobre todo en el campo, debido a que en las tareas agrícolas tenemos alto torque, ¿sí? Y con cargas variables en muchas de las actividades del campo, ¿sí? Cargas variables en el sentido de tenemos que estar traccionando una herramienta, por ejemplo, con altísimo torque, y de repente tenemos que cambiar sentido y variar la carga, disminuirla y poner otra vez la carga, aumentar la carga y poner el torque al máximo. Con lo cual, todas estas actividades de alto torque y carga variable requieren de protección. Y protección antidesgaste directa, ¿sí? Protección antidesgaste directa sobre las partes de los motores que más lo exigen, que son las partes en donde hay mayor contacto, posibilidad de contacto metal con metal y están a mayor temperatura, ¿sí? Entonces, requerimos tener una protección en ese sentido, y para saber, digamos, cuánto un lubricante protege en la capacidad antidesgaste, también hay otro ensayo, ¿sí? En este ensayo se mide, bueno, particularmente es un motor más grande de 12 litros, ¿sí? De 6 cilindros, y se hace una corrida de 300 horas en el motor en banco, y luego se lo desarma y se hace una medición y una inspección, ¿sí? En donde medimos cuánto se desgastó con respecto a la pieza en estado nuevo, digamos, del motor, y se mide el desgaste en aros y camisas, ¿sí? Porque son zonas, ¿sí? En donde sufren mucho con respecto al desgaste, ¿no? Por ejemplo, se mide el desgaste en la camisa y la pérdida de peso en el aro superior, que es el aro en donde el mayor expuesto está a temperatura. Y esto es crucial, digamos, cuando estamos hablando de altas cargas, alto torque, alta temperatura, ¿no? Porque es donde más sufre, ¿sí? Y también se mide el consumo de aceite para tenerlo como referencia. Y existen límites asociados a las calidades definidas para los lubricantes, y bueno, acá lo que mostramos es la performance extra que tiene, en este caso, nuestro XB300 con respecto a este parámetro, es decir, que tenemos una protección extra de desgaste que podemos ver en la protección sobre el aro superior de hasta el 37%. Bueno, ahí en este sentido barrimos las tres principales exigencias en el agro hacia los lubricantes que queríamos compartir, y que son el control y el manejo de los SHIN, ¿sí? Con evaluando la performance, como veíamos, en el incremento de viscosidad, ¿sí? La capacidad antioxidante y la durabilidad del lubricante, ¿no? Que también lo evaluamos con un ensayo con altísima temperatura para asegurarnos de que tenemos un producto, que podemos llegar a tener un producto con vida extendida, o sea, un producto que maneje los SHIN en las peores condiciones
que tenga vida extendida, ¿sí? Y que a su vez de todo eso, en las altísimas cargas, en el trabajo agrícola, nos proteja contra el desgaste. Si pasamos, podemos resumir, ¿no? Desde el punto de vista, hablando de productos, de que necesitamos, reiterando, un producto de excelente manejo hollín para proteger contra el desgaste, ¿sí? Que en definitiva termina en desgaste, más protección. Necesitamos una protección extra contra el desgaste, no por el hollín, sino en sí por las altas cargas, y durabilidad, y que dure mucho. Y todo esto en un entorno hostil, con ciclos de alta potencia, largas jornadas de trabajo, altas temperaturas de trabajo, vida extendida del lubricante. En definitiva, como resumen, podemos pasar al siguiente y podemos ver que nuestro Stravida XB300, en función de datos de los ensayos mencionados y en nuestras evaluaciones en campo con nuestro equipo de expertos, de que el periodo de cambio extendido es una de sus características, con una mayor vida útil del motor, o sea, con protección, en los entornos polvorientos y considerando las altísimas cargas en las cuales están sometidos, ¿sí? Bueno, ese es un poco el resumen de lo que quería compartir. Bueno, espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias por la atención brindada y por participar, ¿sí? Y bueno, quería transmitirle también que para información sobre los beneficios vigentes se tienen que contactar con nuestros representantes online en el micrositio de YPF Agro. Bueno, un saludo y hasta la próxima. Chau, chau.